es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Vamos a revisar lo que es noticia. En Estados Unidos empezamos con la administración del presidente Trump, que estaría desviando recursos de varias agencias gubernamentales para darlos a centros de detención migratorios en la frontera. Según los medios estadounidenses, 271 millones de dólares van a ser transferidos al Servicio de Migración y Aduanas, precisamente para agilizar las deportaciones. Emiliana Molina tiene el reporte desde Washington. Emiliana, un buen miércoles para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los más de 200 millones de dólares serán utilizados en centros de detención de inmigrantes y audiencias para que aquellos que pidan asilo y que se han visto forzados a esperar en México puedan tener un proceso en la Unión Americana. El dinero vendrá del Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo el Fondo de Desastres de FEMA, la agencia de emergencia que brinda alivio a estados impactados por desastres naturales. Esto mientras se aproxima un huracán rumbo a la isla de Puerto Rico, que aún no ha logrado recuperarse del paso del huracán María. La notificación se le envió al Congreso por una carta obtenida por la cadena estadounidense NBC. 116 millones de dólares serán retirados de la patrulla fronteriza, la Guardia Nacional y la Agencia de Transporte de Seguridad para pagar por más camas en los centros de detención y la deportación de migrantes, mientras que 155 millones de dólares de FEMA serán destinados a cortes migratorias. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Emiliana, gracias por tu reporte. Según el Centro Nacional de Huracanes, Dorian podría llegar a Florida este fin de semana. Va a seguir una trayectoria impactando un poco más al norte como huracán de categoría 2. Vamos con esta noticia de desarrollo desde Florida con nuestra periodista Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, ayer prácticamente se descartaba la posibilidad de que la tormenta tropical Dorian llegara a convertirse en huracán y la mayoría de los pronósticos básicamente la daban como una tormenta simplemente. Hoy amanecemos con el último pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, que ya ha subido la intensidad de los vientos de la tormenta tropical Dorian, que pudiera convertirse en un huracán, incluso categoría 2, impactando también el estado de la Florida. El cono de posibilidades aún incluye una parte del sur de la Florida, sin embargo todo parece indicar que pudiera impactar más hacia el centro norte del estado. Dentro de las posibilidades incluso están los estados de Georgia y Carolina del Sur. Les comento un poco de la trayectoria del último reporte del Centro Nacional de Huracanes. La ubica a unos 95 kilómetros al sureste de San Croix. También mantiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y avanza a unos 20 kilómetros por hora hacia las Islas Vírgenes y también hacia Puerto Rico, donde pudiera impactar como tormenta tropical, particularmente hacia el este de la isla de Puerto Rico. Hay mucha expectativa sobre lo que pudiera ocurrir una vez logre alcanzar algo de tierra de la isla de Puerto Rico, que normalmente debilita el viento de las tormentas y huracanes. Sin embargo, pues los pronósticos indican que una vez atraviese Puerto Rico pudiera reforzar los vientos en las aguas cálidas y conformarse ya como un huracán categoría 1 y llegar hacia la categoría 2. Ya se están tomando las previsiones, siguen las alertas y avisos de tormenta tropical para las islas del Caribe, incluyendo Vieques, Culebras, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas. Y hay ya anuncios o advertencias de la posibilidad de vientos huracanados también para estas mismas islas, que deben estar, pues en todo caso, tomando todas las previsiones necesarias ante esta posibilidad del Centro Nacional de Huracanes. Por ahora, esta es la información que tenemos desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Un buen día, Paola. Gracias por tu reporte. Y llega a Nueva York la joven activista Greta Thunberg. 15 días hace 15 días partió desde Reino Unido a bordo de un velero. Con éxito ha concluido su travesía por el Atlántico. En Estados Unidos va a seguir trabajando por llamar la atención, dice, sobre el cambio climático, tan importante para ella y sus objetivos y su fundación también. Alejandro Rincón tiene la noticia hasta ahora. Alejandro, buen miércoles para ti.
Hola, feliz miércoles para todos. La sueca de 16 años se ha convertido actualmente en la principal voz que llama esencialmente a los gobiernos del mundo a emprender más acciones para mitigar el impacto del cambio climático y del calentamiento global. Hace 2 semanas empezó esta travesía de Greta Thunberg a bordo de un velero que llevó con éxito a través del Atlántico. Partió desde Plymouth en el Reino Unido y ahora ha llegado finalmente a su destino, al estado de Nueva York, en un viaje que a través de todo el océano Atlántico buscaba siempre llamar la atención sobre esta causa que cada vez esperan los activistas como ella tenga mayor peso en las políticas a nivel global. Además, este preparativo o este viaje sirve como expectativa alrededor de la próxima cumbre global sobre el clima que organiza las Naciones Unidas aquí en la ciudad de Nueva York, en una conferencia que está destinada a ser la plataforma más importante de acuerdos a nivel internacional para que los gobiernos a nivel global emprendan estrategias de mitigación y de reducción de los impactos del cambio climático. Pero entre tanto es justo gracias a la labor de activistas como Greta que ahora este tipo de causas tienen una visibilidad adicional, y es justamente la participación de esta activista en la cumbre global sobre el clima la que se convierte en uno de los momentos más esperados, dado que ella, a través de su trabajo, la creación de los denominados Viernes de Acción por el Clima, se ha transformado en una de las principales plataformas de trabajo a nivel internacional por los asuntos de cambio climático. Pero de momento ha concluido entonces con éxito esa travesía de 2 semanas a través del océano, y una vez pues sea recibida en la ciudad de Nueva York se espera que empiece esta agenda de trabajo en preparación a la cumbre global sobre el clima. Pero por ahora no ha tenido inconveniente en ese viaje, ha podido llegar con éxito a la Gran Manzana y se convierte en un nuevo paso de esta activista que progresivamente está cambiando la forma como los gobiernos a nivel del mundo trabajan en sus políticas públicas alrededor del cambio climático. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por tu reporte. Una tensa situación se ha vivido en las últimas horas en la frontera sur de México, choques entre policías federales, un grupo de migrantes también de origen haitiano y africano. Estos uniformados han desalojado a las personas que protestaban desde hace 8 días afuera de una oficina migratoria exigiendo el libre tránsito hacia los Estados Unidos. Fueron 15 minutos de tensión. La estación migratoria Siglo XXI en el municipio de Tapachula se convirtió en un campo de batalla entre policías y cientos de migrantes haitianos y africanos que protestaban exigiendo transitar libremente por México para poder llegar a Estados Unidos. La trifulca empezó cuando un grupo de manifestantes se tiró al piso en la frontera con Guatemala, bloqueando el paso vehicular y peatonal. Minutos después, los uniformados los intentaron desalojar. Ante la negativa de los migrantes, las fuerzas de seguridad tuvieron que montar una valla humana para poder replegarlos. Una federal pegó los gas pimienta, a tirar a la gente, a tirar a mi hermano, óleos, todas cosas. Entonces no sabemos cómo vamos a hacer, por los inmigrantes aquí todos no tenemos condiciones. El altercado dejó un migrante y un agente heridos. Este no es el primer choque entre la fuerza pública y el grupo de extranjeros. El pasado 21 de agosto la Policía Federal reprimió manifestaciones que exigían una solución a los trámites impuestos por las autoridades migratorias para llegar a territorio estadounidense. El salvoconducto que le han dado, lo han manipulado de una manera ilegal para que las personas solamente puedan salir hacia la frontera sur, lo cual es completamente ilegal. La ley de migración dice que un salvoconducto le da a la persona salir por cualquier frontera. Los migrantes exigen que les entreguen los oficios de salida y libre tránsito para seguir su camino rumbo a la Unión Americana. Elementos de la Guardia Nacional se mantienen en el lugar para evitar que surjan nuevos enfrentamientos. Y hay preocupación extendida ante una nueva medida decretada por el presidente Donald Trump. La administración republicana ha eliminado una protección que permitía a los ciudadanos extranjeros permanecer en Estados Unidos y evitar la deportación mientras ellos o sus familiares estaban en algún tratamiento médico, estaban enfermos. Decenas de indocumentados han sido informados de esta medida a través de una carta enviada por las autoridades migratorias. Este programa beneficiaba a los migrantes con enfermedades como cáncer, está también el VIH, distrofia muscular, parálisis cerebral o epilepsia. ¿Cuál era el beneficio? Solicitaban un permiso temporal de 2 años para permanecer en la Unión Americana.
El gobierno de Donald Trump no cesa en sus intenciones de frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. El mandatario puso fin a una medida de protección que le otorgaba a migrantes la posibilidad de permanecer en la Unión Americana para recibir tratamiento médico. De acuerdo con la norma, los indocumentados que padecieran enfermedades como cáncer, VIH y epilepsia podían aplicar a un permiso temporal de estadía en Estados Unidos que tenía una duración de hasta 2 años con posibilidad de renovación. Sus familiares también podían acompañarlos. Estos últimos podían incluso aplicar legalmente a un trabajo. De acuerdo con datos de los servicios de ciudadanía e inmigración, cada año reciben unas 1.000 aplicaciones relacionadas con este tipo de casos. Beneficiarios del plan reportaron que comenzaron a recibir cartas en las que le comunicaban el fin del programa y que debían salir de Estados Unidos en poco más de un mes. Defensores de los derechos de los migrantes aseguraron que la medida de la administración republicana pone en riesgo muchas vidas. Al no considerar más las solicitudes médicas de los migrantes, la administración de Trump ahora está literalmente deportando a niños con cáncer. Por su parte, portavoces del gobierno indicaron que los casos serán evaluados por el Servicio de Migración y Control de Aduanas y que podrán buscar la posibilidad de extender su permanencia en el país. En Miami nos acompaña a esta hora María Fernanda Melgarejo. Ella es abogada de inmigración. Gracias por estar con nosotros. Un buen día, abogada. Bienvenida a la mañana. Buenos días a toda la teleaudiencia de América Latina y también a la audiencia hispana aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá, abogada. Justamente ayer se escuchaba o salía a relucir esta noticia. Hubo mucha incertidumbre, mucho nerviosismo. Y la aclaración aquí es quiénes están dentro de este beneficio, de esta medida. Son personas, según he leído un poco, que tenían en algunos casos orden de deportación. ¿Quiénes entran en este paquete de la nueva medida decretada por la administración de Donald Trump? Excelente pregunta. Te agradezco mucho por la pregunta porque existe mucha incertidumbre en las noticias, especialmente creo que hay un problema en la traducción. Entonces quisiera aclarar que esta es una política que se implementó específicamente durante la administración del presidente Obama, donde a través del poder de discrecional que tienen los organismos de inmigración, podían dar este tipo de permiso especial. No es una ley en sí, no es una visa tampoco, pero sí le permitía a las personas, bajo ciertas circunstancias, pedir, digamos, una suerte de un paro de cualquier tipo de deportación, poder permanecer en los Estados Unidos y que sus familiares enfermos pues, puedan seguir tratamientos médicos. Es una medida excepcional, que era una política, como decía, primeramente parte de los poderes discrecionales de la agencia y que la administración del señor Donald Trump ha decidido dejar sin efecto efectivamente el día 7 de agosto. Ahora, ¿van a deportar a niños con cáncer, sí o no? Esa es la pregunta del $1.000.000. Y otra vez, solamente un punto antes de ir a esa parte, ¿quiénes son los que están en este programa? Son las personas que generalmente vinieron con una visa de turista o con algún otro tipo de visado o que generalmente cruzaron la frontera sin ningún tipo de visado y bueno, al quedarse, digamos, en la sombra, ¿qué quiero decir con eso? Que no quedaron con un estatus legal migratorio, pues han sido beneficiados o han pedido esto que se llama un defer action o una acción diferida para efectivamente diferir cualquier tipo de deportación o parar la deportación y esas son las personas que calificaban, bueno, hasta este momento, siempre y cuando existían circunstancias excepcionales y en este caso problemas médicos graves de algún familiar. Bueno, esos son quienes calificaban. Ahora, ¿van a deportar sí o no? Esa es la pregunta del $1.000.000. Tengo aquí la decisión específica que fue emanada de la Agencia de Inmigración por sus siglas en inglés USCIS, donde básicamente dice que este programa ha quedado sin efecto y que la persona no está autorizada para permanecer en los Estados Unidos y que debe salir de los Estados Unidos en el plazo de 33 días desde la recepción de esta carta. ¿Qué significa esto? Que la persona puede salir voluntariamente de los Estados Unidos o que el gobierno va a empezar un proceso de deportación. Y ese es el secreto que hay que tener en cuenta. Es muy importante entender que esto no significa que el gobierno a los 33 días va a venir y va a deportar a estas personas. Esto lo que significa es que el gobierno tiene que iniciar un proceso de deportación en contra de estas personas. ¿Qué significa eso también? Que solamente una orden de deportación emanada de un juez de inmigración puede darle al gobierno el poder de deportar a un individuo, ya sea
con problemas de salud o cualquier otro individuo. Es decir, este es un proceso que se iniciaría contra estas personas y existen mecanismos legales que las personas pueden utilizar para poder defender sus casos, especialmente estas personas que están con problemas de salud muy graves. Yo creo que existen posibilidades, pero hay varios factores que hay que determinar, que es muy particular de caso en caso. Entonces, esto va a pasar todavía un proceso de depuración, pero la gran pregunta, y sigue siendo la preocupación, bueno, todos los enfermos son una preocupación sin duda alguna y quienes reciben un tratamiento también, pero yéndonos un poco hacia lo que cuestionan como algo inhumano, el tratamiento que tienen niños con cáncer, personas centroamericanas, personas que han migrado, inmigrantes de cualquier parte que han llegado a Estados Unidos en la calidad que hayan llegado, como usted bien lo señaló al principio, y que tengan estos niños que están recibiendo tratamiento que puedan ser regresados a sus países. ¿Esto podría darse? Lastimosamente podría suceder. La buena noticia es de que existen mecanismos legales que las personas pueden utilizar y yo le insto a la sociedad y a las personas que estén en esta situación que se comuniquen con un abogado. Si no tienen medios para contratar a un abogado privado, existen organizaciones sin fines de lucro donde varios abogados ofrecemos servicio pro bono, es decir, servicio legal gratuito. Existen varias organizaciones que podemos recurrir y es importante no abandonar este proceso. Si usted recibió una orden como no lo deje abandonado, no lo deje en una esquina. Recurra a las personas que pueden ayudar, organizaciones sin fines de lucro, abogados de inmigración. ¿Por qué? Porque en este momento, por ejemplo, para darte una idea, la Asociación de Abogados de Inmigración de los Estados Unidos está recopilando hechos concretos y ejemplos concretos de personas que están afectadas por esta situación. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas del Congreso de los Estados Unidos para poder pelear esto. También se está discutiendo la presentación de una demanda federal en las Cortes Federales aquí de los Estados Unidos para poder de alguna manera resolver este proceso. Pero bien, esa es la buena noticia. Existen mecanismos, no se dejen desafiar por esto, hay que pelear y especialmente si las personas han estado en los Estados Unidos más de 10 años y tienen un familiar extremadamente enfermo, pues quizás sean o califiquen para otro tipo de beneficio. Entonces no se desanimen, yo le insto a que hablen con abogados de inmigración especialistas en este tema, que si no pueden contactar a un abogado de inmigración privado, les decía, existen organizaciones sin fines de lucro que están ayudando a estos inmigrantes. Así que le digo a la gente, no se desanime, esto no es una buena noticia obviamente, pero yo creo que podemos pelear y eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Bueno, justamente vamos a agradecer, abogada, ya el alcalde de Boston ha tuiteado, se trata de una decisión inhumana y absurda, la decretada por el presidente Trump, ha dicho María Fernanda Melgarejo, abogada de inmigración, ha estado con nosotros aquí desde Florida, dando opciones sobre esta nueva decisión que ha tomado la administración del presidente Donald Trump. Gracias por estar con nosotros, un buen día. Gracias, buen día, saludo a la audiencia. 8:33 en Colombia, vamos con noticias de este país. El número de disidencias de FARC estaría creciendo, así lo indica la más reciente investigación de la Fundación Paz y Reconciliación. Según este documento, actualmente hay presencia de estos grupos armados en 85 municipios del país, 27 más de las que se habrían registrado a octubre del 2018. El informe señala que se trata de 23 estructuras, más de 1.800 hombres armados, que tienen influencia en departamentos del Cauca, Chocó, Córdoba, Antioquia, Arauca y Guaviare. Colombia y Perú piden acciones a la comunidad internacional para aislar al régimen de Venezuela. Los presidentes Iván Duque y Martín Vizcarra se han reunido en una ciudad de Perú para abordar la situación política y humanitaria de la nación suramericana. Los ejecutivos piden acciones más contundentes que conlleven a la salida del poder de Nicolás Maduro y el retorno de la democracia en territorio venezolano. Estos jefes de Estado han señalado que van a abogar por una salida pacífica a la crisis que ha generado el éxodo de miles y millones de venezolanos, un éxodo sin precedentes. Ambos países son los más afectados por la migración de los venezolanos que señalan los presidentes no se va a detener mientras Maduro continúe en el poder. Al menos 2 personas muertas, 7 heridas ha dejado el colapso de este edificio en el occidente de Ucrania. El derrumbe del complejo de apartamentos se generó por una explosión causada por una fuga de gas, según ha comunicado el Servicio Estatal de Emergencias. Los equipos de rescate avanzan en la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros.
La Franja de Gaza permanece en estado de alerta. Un doble atentado con bombas ha sacudido la región en la noche del martes. 3 policías palestinos murieron en un puesto de control en el sur de la región. Otras 3 personas han resultado heridas. Los primeros reportes indican que se trataría de atentados suicidas planeados por las disidencias del grupo yihadista Hamas. El despiste de un viajero español ha ocasionado la cancelación de más de 130 vuelos en la ciudad alemana de Múnich. Este joven regresaba de sus vacaciones en Tailandia hacía conexión hacia Madrid. Al bajar del avión fue a buscar el segundo vuelo, pero desorientado tomó la dirección equivocada e intentó acceder a una zona de paso restringido, por error activando las alarmas. 2 terminales han sido desalojadas como parte de los protocolos. El despistado turista, quien permanece detenido, se enfrenta ahora a un proceso penal. Y esta es una particular competencia que sucede en el Reino Unido. Estos conductores han desafiado la gravedad en el campeonato anual de autos voladores. Debían rodar sobre una rampa, saltar la mayor cantidad de vehículos y realizar un aterrizaje casi perfecto. El ganador se ha llevado un premio de $61. En Estados Unidos han pasado más de 2 años y sigue sin conocerse la declaración de impuestos del presidente Donald Trump. Deutsche Bank tendría información financiera solicitada por la Cámara de Representantes de mayoría demócrata, sin embargo, no la ha revelado públicamente. Vamos con esta noticia en directo desde la Casa Blanca y las reacciones a esta noticia con Bricio Segovia, nuestro periodista de La Voz de América. Adelante, Bricio. Buenos días, Ruth. Pues efectivamente, Deutsche Bank confirma que tiene parte de la información financiera del entorno de Donald Trump. La institución bancaria no ha señalado si corresponde a las declaraciones de impuestos del presidente o de su familia inmediata, pero sí responde a una solicitud de documentos de diferentes comisiones de la Cámara de Representantes, liderada en estos momentos por los demócratas. La misma presidenta de esa Cámara, Nancy Pelosi, ha señalado en reiteradas ocasiones que tras la investigación sobre los presuntos vínculos con Rusia, pues que dio resultados negativos, ahora los demócratas se centran en las finanzas del presidente y dice que van a intentar buscar todo tipo de pruebas para comprobar en este caso si ha habido algún tipo de lavado de dinero o si el presidente a través de sus empresas intentó hacer esto con clientes extranjeros, también con Rusia, y estuviera sometido a algún tipo de relación de influencia con estos países. Por lo tanto, queda ahora en abierto estas dudas y estas cuestiones sobre cuáles son los documentos exactos. Y es que se lleva desde la campaña de las presidenciales de 2016 intentando que el ya presidente Donald Trump presentara sus declaraciones de impuestos en un acto de transparencia a la nación. Es una tradición aquí en Estados Unidos que los candidatos presidenciales hagan esto y Donald Trump se ha negado en todo momento. Por lo tanto, ahora a través del Congreso es como se están comenzando a conseguir estos documentos y los demócratas esperan que eventualmente se consigan estas declaraciones de impuestos y corroborar si sí o si no el presidente o su familia está involucrado en una trama de lavado de dinero. Devuelvo la conexión al Centro Internacional de Noticias. Bricio, gracias por tu reporte desde la Casa Blanca. El gobierno de Brasil ha informado que está dispuesto a recibir la ayuda internacional para hacer frente al fuego que consume la Amazonía. Sin embargo, el Ejecutivo ha planteado 2 condiciones para aceptar esta asistencia. Bolsonaro no va a permitir que se ofenda la soberanía brasileña. Ha solicitado también manejar los recursos que sean aportados para esta causa. El presidente brasileño Jair Bolsonaro finalmente accedió el martes a recibir ayuda internacional para combatir los incendios en la Amazonía. Está abierto a receber
verbas y recursos financieros. Está abierto a recibir fondos y recursos financieros de otros países y organizaciones. Y el factor obligatorio descrito por él es que la recepción de este apoyo no ofenda a la soberanía brasileña y que el manejo de esos recursos sea nuestra responsabilidad. A gobernança desses recursos de nossa responsabilidade. El portavoz indicó además que el mandatario está por participar en una cumbre regional de países afectados, propuesta por Perú y Colombia para el 6 de septiembre con carácter de urgente. El lunes, el jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, había anunciado el rechazo de la ayuda ofrecida por el G7 de las mayores potencias occidentales. Y el martes por la mañana, Bolsonaro condicionó la recepción de fondos a un pedido de disculpas del presidente francés Emmanuel Macron, por lo que consideró insultos personales y agravios a la soberanía brasileña. Poco antes del cambio de postura, el presidente ultraderechista se reunió con los gobernadores de los 9 estados de la región amazónica, quienes expresaron preocupación por su postura que comprometía fondos vitales para la preservación de la mayor selva tropical del mundo. Los datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales brasileñas contabilizaban 82.285 puntos de incendio desde enero hasta el lunes por la tarde en Brasil, un 51,9% en la selva amazónica. La cifra total marca un aumento de 80% respecto al mismo periodo de 2018. Y entre tanto, los gobiernos de Colombia y de Perú han propuesto llevar a cabo una cumbre amazónica en la triple frontera con Brasil. Esta cita está programada para el próximo 6 de septiembre. Se espera que los líderes de la región firmen un pacto y coordinen estrategias en defensa del que es considerado el pulmón verde del planeta. Perú y Colombia acordaron el martes convocar a una reunión urgente de países de la región amazónica afectada por incendios forestales. Estamos acordando aquí tener una reunión específica a ese tema. Cómo vemos el problema de la Amazonía la próxima semana. Y lo haremos en nuestra frontera común, en la selva, para ver y tomar acciones. La reunión tendría lugar en Leticia, Colombia, el 6 de septiembre, con el fin de aunar esfuerzos para proteger la región, según señaló un comunicado de Lima al cierre de una cumbre binacional en Pulcapa, ciudad del nororiente peruano. Yo celebro, apreciado presidente Vizcarra, que hayamos dado este paso trascendental entre nosotros dos, como países que compartimos esta riqueza amazónica, y que promovamos en los próximos días este encuentro con otros jefes de Estado y equipos de gobierno. La cumbre amazónica propuesta por Colombia busca establecer un pacto que procure su conservación, desarrollo y aprovechamiento sostenible en beneficio de las comunidades que lo habitan, con pleno respeto a las respectivas soberanías nacionales. El comunicado no menciona quiénes serían los demás países participantes. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya ha confirmado su asistencia a través de un mensaje de su portavoz emitido el martes, en el que también se informó de la aceptación de los recursos ofrecidos por el G7 para combatir los incendios. La Amazonía se ha convertido en centro de una crisis ambiental y de tensiones diplomáticas entre Brasil y países europeos, principalmente Francia, ante los devastadores incendios que consumen a la selva tropical más grande del mundo. Otros temas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que la presión no va a cesar hasta que Maduro deje el poder. Ha dicho que ahora no hay fecha para retomar las conversaciones con el régimen. Ha recibido las denuncias de venezolanos con cáncer que no cuentan con medicamentos. Oliver Fernández tiene hasta ahora la noticia desde Caracas. Oliver, adelante. Un buen día para ti, Ruth, amigos televidentes, un placer como siempre saludarles desde Caracas. Así es, este martes el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pues ha dicho que no se tiene una fecha fija para retomar estas conversaciones, estas negociaciones entre representantes del régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana para tratar de buscar una salida a la crisis profunda que se vive en esta nación suramericana. Sin embargo, no se descarta que estas conversaciones se puedan retomar en las próximas semanas. También, como tú lo has dicho, Ruth, ha recibido esta comisión delegada de la Asamblea Nacional que sesiona los martes, porque recordemos que hay un receso parlamentario, a varios pacientes crónicos, pacientes con cáncer, quienes pues han expuesto todo lo que tienen que pasar para conseguir los medicamentos. Incluso hay algunas personas que ya de alguna manera han sido tratadas para el cáncer, pero no tienen los medicamentos para
poder de alguna manera supervisar esta enfermedad y que no les vuelva a repetir. Este es el drama que están viviendo los venezolanos. También se han referido a lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador, con esta diáspora venezolana que, bueno, que trata de buscar refugio en Ecuador como en Colombia. Vamos a ver el siguiente informe. La comisión delegada escuchó los duros testimonios de quienes hoy no tienen medicinas para curar el cáncer. No podemos acostumbrarnos a tener un país enfermo, porque así estamos. Yo siento que, y me rehúso a eso, pero siento que Venezuela también tiene cáncer. Pese a esta realidad, no hay fecha para un nuevo encuentro entre oposición y régimen de Maduro. Urge aproximar soluciones a la crisis que estamos viviendo, así que no hay una nueva fecha o aproximación por los momentos en una ronda con respecto a la mediación del Reino de Noruega. Por donde se mire, la realidad de los venezolanos es dramática. Quienes se van imploran un espacio para refugiarse. Ocurre en el puente Rumichaca entre Colombia y Ecuador. La presidencia interina trata de buscar soluciones. Estamos trabajando con cada uno de los embajadores en cada uno de estos países para ayudarlos a facilitar, flexibilizar en algunos casos. Si tienen alguna visa de algún otro país que no sea requerida en el otro. No se puede dejar de reconocer el esfuerzo de los países de la región. Reconocer el esfuerzo que ha venido haciendo la región latinoamericana para atender esto. Reconocer, por ejemplo, que inmediatamente el gobierno de Colombia instaló un campamento para refugiados en ese puente de Rumichaca para atender a más de 700 venezolanos. No hay un espacio que no haya sido socavado por la crisis. El diputado José Trujillo le llama turbulencia social. Le quitan la comida, le quitan las medicinas, le quitan los hospitales. Eso es con la única intención de que la gente se ocupe solamente de sus problemas individuales. Y ha dado resultados científicos. El dólar paralelo llegó a 20.000 bolívares y el salario mínimo no supera los $2 por mes. Es la destrucción absoluta de la economía. La clase media desapareció. Hoy en Venezuela, el venezolano está ganando $2 al mes. Ruth, y mientras se agudiza la crisis en Venezuela, Nicolás Maduro ha dicho que la misión Milagro, esta misión que fue creada supuestamente para atender a los enfermos o a las personas que tienen algún defecto oftalmológico, pues ha dicho que ha atendido a 6 millones de personas, entre ellos a 2 millones de venezolanos, el resto supuestamente latinoamericanos, y también incluso ha dicho que ha llegado hasta África esta misión Milagro, y por supuesto los venezolanos han criticado estas declaraciones que ha realizado Nicolás Maduro en cadena nacional este martes, porque lo han tomado prácticamente como una burla, porque los venezolanos están sufriendo una crisis humanitaria sin precedentes que no se puede negar. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Con las restricciones, agradeciéndote este reporte, Oliver, vamos a hablar con las restricciones al paso de los venezolanos hacia Ecuador, que ahora este país les pide visas y piales. Decenas de compatriotas se solidarizan con la población migrante que soporta hambre y también la inclemencia del clima. Vamos a saludar a Pilar López. Ella continúa en la frontera colombo-ecuatoriana recogiendo las versiones, los testimonios dramáticos en ocasiones de los venezolanos que están en este punto. Ipiales, que pertenece a Colombia, pero donde pasan directamente a Ecuador. Adelante, Pilar. Muy buenos días. Comienza a salir el sol, a brillar un poco después de una noche y de una madrugada pasada por agua. También ya se evidencia el movimiento aquí en el puente internacional de Rumichaca. Hay que decir que los migrantes venezolanos que se encuentran apostados en este punto fronterizo tratando de pasar al lado ecuatoriano, la mayoría fueron trasladados a un albergue temporal que tiene una capacidad instalada de 600 personas y que está funcionando en la ciudad de Ipiales. Es el albergue más grande del país. Así como este albergue, que se ha constituido una buena alternativa, también hay personas que se han solidarizado con el drama que viven niños, mujeres, adultos mayores que están en este punto. Igual que como están pasando mis hermanos venezolanos, yo llegué aquí igualmente y sí me costó demasiado, no lo niego, pero gracias a Dios
me levanté. José Enrique Quero Abreu es un joven venezolano que hace 2 años salió de su país para buscar un futuro más alentador. Vive en Ipiales de su modesto negocio de comidas rápidas y hoy llegó al Puente Internacional de Rumichaca para apoyar a los suyos. Con todo lo que pueda hacer, han llegado niños llorando, pasando frío, pero gracias a Dios tengo un corazón noble y apoyando todo el que venga acá será bienvenido. A su negocio llegan diariamente migrantes venezolanos que están concentrados en el punto fronterizo porque no han podido pasar al no contar con visa, para saborear su sazón y contagiarse de su buena energía. Sí, muy buena, ¿para qué? Como le dije ahorita, no sé si era por el hambre pero sí estaba buena, sí la preparó bien. Al igual que cientos de compatriotas suyos, ha sufrido y batallado por un sueño, pero guarda la esperanza que muy pronto todo cambie para bien en el país bolivariano. Como ustedes pueden apreciar, la policía hace presencia también en este lugar, tratando de prevenir en desmanes o alteraciones de orden público como las que se quisieron presentar el día de ayer en el intento de nuevos bloqueos por parte de los migrantes venezolanos que están desesperados porque ya no tienen dinero, están cansados, ya no hay plata, hace mucho frío. En fin, es una situación bien complicada que se vive aquí en este punto. Desde el Puente Internacional de Rumichaca, con la cámara de Mauricio Mesa, Pilar López para NTN 24. En España, la oposición política no ha conseguido los votos suficientes para exigir la comparecencia en el Congreso del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. El objetivo era que el alto funcionario explicara su posición frente a la acogida de los migrantes que iban a bordo del buque Open Arms. El reporte enseguida con Marcelo Moncayo desde Madrid. Marcelo, buen día para ti. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. El buque de guerra español Audaz ya está regresando al país con 15 de los migrantes rescatados por el barco Open Arms como parte del acuerdo de repartición de esas personas que iban en la embarcación de la ONG y que llegaron a Italia pese a la negativa del ministro del Interior italiano Matteo Salvini. La oposición española rechaza que el gobierno de Pedro Sánchez tenga supuestamente una posición ambigua en este tema. Creen que Sánchez ha creado un efecto llamada luego de haber recibido hace más de un año a los migrantes que llegaron en el barco del Aquarius, un efecto que según algunos diputados podría traer al país a personas vinculadas con grupos terroristas. No cesa la llamada irresponsable de este y otros gobiernos, de estos y otros partidos, con un mensaje de vengan, vengan. Eso sí, a veces sí vengan, a veces no vengan, pero eso sí, si logran ustedes llegar por su cuenta, entonces sí, y si los medios lo recogen, entonces sí les recogemos. No podemos ocultar a la opinión pública que en el pasado, y Francia ha sufrido en su territorio, el hecho de que dentro de los grupos de refugiados, en algunos casos, aprovechando cuando se han producido movimientos masivos, aquellos que atacaron Bataclan o el Stade de France, entraron como refugiados en Portugal, pasaron por España y en España planificaron aquellos ataques, no uno, sino muchos en Europa. Y no digo que todo sea, aunque sea un mínimo, tenemos que tener cuidado con quién aceptamos en nuestros territorios. Hay que pensar más en España. España no puede permanecer atascada porque un presidente en funciones no quiera dar la cara. Queremos escuchar al señor Sánchez apoyar nuestras propuestas. Que todos tenemos que trabajar unidos en un gran acuerdo liderado por España para que ni un solo ser humano se lance al Mediterráneo pensando que merece la pena arriesgar su vida para entrar en Europa de forma ilegal. Que ofrezcamos a estas personas un auténtico plan de desarrollo en sus países de origen, con presupuesto y con voluntad política. Que se hable claro, que se impida la acción de las mafias, que se diga la verdad y se actúe omitiendo todo tipo de postureos populistas. Amigos televidentes, la oposición no logró los votos en el Congreso para obligar a Sánchez a comparecer sobre este tema, pero sí lo hará la vicepresidenta este jueves, quien hace algunos días criticó al barco de la ONG por rescatar personas en alta mar sin tener el permiso para hacerlo. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por tu reporte desde España. Vamos a hablar inmediatamente de otras noticias internacionales. La crisis que hay actualmente en el Reino Unido. Hay un golpe al Parlamento. Ha sido el primer ministro Boris Johnson, que ha pedido a la reina Isabel que suspenda el Parlamento desde el próximo 10 de septiembre. El argumento del premier es evitar que los diputados tengan tiempo para impedir que se produzca un Brexit sin acuerdo. De ser aprobado, el cierre se extendería hasta el próximo 14 de octubre, 2 semanas antes del límite fijado para la salida del país de la Unión Europea y el llamado discurso de la reina. Johnson tiene como objetivo conseguir el Brexit, demostrar a Europa que está dispuesto a irse sin acuerdo si no cede.
Por su parte, la oposición ha asegurado que esta medida constituye una ofensa a la democracia y el inicio de una crisis constitucional. 150 diputados detractores del Premier se reúnen a esta hora para evaluar cómo hacer frente a esta petición. No vamos a esperar hasta el 31 de octubre antes de continuar con nuestros planes para llevar adelante a este país. Y este es un nuevo gobierno con una agenda muy prometedora para hacer nuestras calles más seguras. Es muy importante que reduzcamos los crímenes violentos. Y para ello necesitamos legislación. Tenemos que presentar nuevos e importantes proyectos de ley y por eso voy a tener una charla con la reina y lo vamos a hacer el 14 de octubre. Tenemos que seguir adelante con un nuevo programa legislativo. Con ráfagas de metralleta y cócteles Molotov, un grupo de hombres atacó un bar de Veracruz, en México, y deja 23 personas muertas, 13 heridas. Según las autoridades, estos cócteles Molotov causaron un incendio en el local nocturno llamado El Caballo Blanco. Las autoridades están investigando las causas de esta nueva agresión. La tormenta tropical Dorian, que avanza a esta hora por el Caribe con vientos de 85 kilómetros por hora, podría impactar el este de Florida como un huracán categoría 2 el próximo lunes. En este momento, 6 provincias en República Dominicana se encuentran en alerta amarilla. En la tarde de este miércoles, el fenómeno va a producir vientos con fuerzas en las Islas Vírgenes, también en Puerto Rico, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las autoridades en Puerto Rico temen que Dorian llegue con fuerza de huracán a la isla. Obviamente la exhortación es que escuchen muy bien las instrucciones, con tranquilidad, activen sus planes de emergencia. Puerto Rico está resiliente y Puerto Rico ha pasado ya por situaciones peores. Y yo confío que el pueblo de Puerto Rico está preparado, vamos a seguir adelante, vamos a esperar cuál es el resultado de esta emergencia y vamos a estar mucho mejor preparados. Estamos mejor preparados, pueblo de Puerto Rico, para atender las necesidades que ustedes tengan en esta eventualidad. Donald Trump ha aprobado la declaración del estado de emergencia para Puerto Rico ante la inminente llegada de la tormenta tropical Dorian. Vía Twitter, el presidente se ha mostrado sorprendido por el paso tan seguido de estos fenómenos sobre la isla. ¡Wow! Otra gran tormenta que se dirige a Puerto Rico. ¿Alguna vez terminará? El Congreso aprobó $92.000 millones para Puerto Rico el año pasado, un récord de su tipo para cualquier lugar. La tormenta tropical golpeó este martes la isla de Martinica, en las Antillas Menores, con vientos de 90 kilómetros por hora. Dorian ha dejado casas inundadas, las vías destrozadas y también los ríos desbordados. En la tarde de ayer, los habitantes de esta zona se han dedicado a limpiar los estragos ocasionados por este fenómeno. Finalmente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha accedido a recibir esta ayuda internacional para combatir los incendios de la Amazonía. A través del portavoz del gobierno, el Ejecutivo también ha informado que Bolsonaro va a participar en una cumbre regional de países afectados por las gigantescas conflagraciones. Tendría lugar este evento, esta reunión, el 6 de septiembre. Perú y Colombia han sido los organizadores de esta reunión de carácter urgente. Inicialmente, el mandatario de Brasil había rechazado la ayuda ofrecida por el G7. Está abierto a recibir fondos y recursos financieros de otros países y organizaciones. Y el factor obligatorio descrito por él es que la recepción de este apoyo no ofenda a la soberanía brasileña y que el manejo de esos recursos sea nuestra responsabilidad. Y ahí vemos a Evo Morales. Él dijo que había suspendido la campaña electoral, pero sus detractores opinan todo lo contrario a menos de 2 meses de las presidenciales. El presidente de Bolivia ha tomado mangueras, se ha puesto a apagar el fuego. Si bien los incendios del Amazonas en Brasil han atraído la atención internacional, durante el último mes se han desatado múltiples incendios en los bosques y pastizales de Bolivia, devastando 1 millón de hectáreas. Los críticos de Morales lo acusan de impulsar políticas que causan una mayor deforestación. Improvisamos este trabajo acá, gracias a los pilotos del helicóptero Super Puma aterrizamos, ustedes han podido ver. En este momento apagamos 4 puntos de foco de incendio. Pequeños, pero siento que con el calor sigue repitiéndose
pero nos damos cuenta que es posible apagar trabajando conjuntamente. Emergencia en el suroccidente de Japón por lluvias torrenciales. El temporal ha generado inundaciones, deslizamientos de tierra. 3 personas han muerto, más de 900.000 han tenido que abandonar sus hogares por las corrientes de agua. Saga, Nagasaki y Fukuoka son las zonas más afectadas. Y esto es casi una obra de arte, un par de tijeras y una máquina. Ahí vemos a este barbero en Irak que crea ingeniosos cortes con rostros de famosos jugadores de fútbol. Lleva 4 meses haciéndolo y cada vez más jóvenes lo visitan para llevarse un retrato como este en sus cabezas. Cristiano Ronaldo es la figura más pedida. 22.000 personas se han reunido en la ciudad española de Buñol para celebrar la edición número 74 del Festival Anual de la Tomatina. 145 toneladas de tomate tiñeron de rojo a los asistentes. Se trata de una de las celebraciones de este tipo más reconocidas de todo el mundo. Mitzi Torres es una periodista de Michoacán, al oeste de México. Ella ha denunciado que fue víctima de abuso sexual, abuso policial. Esta comunicadora señaló que fue golpeada por efectivos de la Policía Municipal de Morelia tras solicitar su ayuda cuando un hombre intentó violarla. La Comisión Estatal de Derechos Humanos condenó el incidente, ha exigido castigo a los responsables, mientras que el Organismo Municipal de Seguridad Ciudadana ha asegurado que ya inició las investigaciones. El alcalde de Morelia negó que Torres fuera víctima de violencia física por parte de los oficiales y aseguró que no hay evidencias para sustentar esta denuncia. Vamos a escuchar sus argumentos. Está con nosotros la protagonista de esta noticia, Mitzi Torres. Ella es periodista de CB Noticias. Asegura haber sido agredida por agentes de la policía. Gracias, Mitzi, por acompañarnos aquí en La Mañana. Hola, buenos días. Cuando usted hace la denuncia de intento de violación ante la policía, ¿qué fue lo que sucedió? Pues llegan patrullas de la policía municipal. A bordo venían 2 mujeres que se bajan a revisar la situación. Y ya estando ahí en el lugar, ellas comienzan a dudar de lo que yo les estaba contando, de que pues había sido agredida por este hombre que estaba ahí todavía y todo. Y ellas comienzan a referirse a mí de una forma pues muy fea y me empiezan a decir que no es cierto y pues que mejor me vaya a mi casa y todo eso. Este hombre lo dejan irse a dormir y yo me siento en una banqueta a pedir un taxi, pedí un taxi por teléfono. Y me senté a esperar el taxi cuando ellas ya estaban arriba de su patrulla y en algún momento una de ellas le dice a la otra que sí mejor me llevan. La otra le contesta que sí y pues se vuelven a bajar, me esposan, me suben a la patrulla y pues ya viene toda la segunda agresión. Bueno, en las imágenes que veíamos era Mitzi cuando hacía su denuncia a través de redes sociales de lo que había sucedido, relatando lo que nos está diciendo aquí en La Mañana de NTN 24. Los 2 ojos prácticamente golpeados, morados, acudió a hacerse, según dice, un reconocimiento médico. ¿Por qué la agredieron? ¿Qué fue lo que le molestó a los policías? Pues al momento de que me suben a la patrulla, ellas comienzan a hacer referencia a que lo que me había pasado por puta, fueron las palabras que utilizaron, y que me viera cómo me vestía, que parecía puta, y que seguramente también era puta, era lo que me decía. En algún momento ellas me preguntan mis generales, mi nombre, mi domicilio, a qué me dedico, todo esto, y yo les refiero que pues soy reportera. Y también comienza una agresión contra mi profesión diciendo que todos los reporteros nos sentimos intocables y nos sentimos muy influyentes, pero que eso a mí ahí no me iba a servir de nada, que ya había valido, que
que, que yo podía hacer todo lo influyente que quisiera, pero que eso no me iba a sacar de ahí. Entonces eran muchas agresiones, una parte por ser mujer, según ellas, porque lucía como puta, y las otras pues por ser periodista y de acuerdo a su juicio ellas decir que nos sentimos muy influyentes, intocables, todo esto. Cuando yo les digo que yo voy a poner una denuncia, mi queja en derechos humanos y que ellas pueden perder su trabajo, ella, la que va atrás conmigo, me suelta el primer golpe con el puño derecho porque hizo esto y me dice cállate el hocico. Entonces me golpea esta zona que pues aún está pues un poco inflamado y de ahí empiezan ya como más golpes, más agresiones verbales, todo un martirio de agresión que fue durante varias horas. Mitzi, la denuncia que usted hace ha conmocionado a la población a la que usted pertenece, pero también genera algunas dudas. Ha habido autoridades que están cuestionando su denuncia. ¿Las personas que la han agredido físicamente, según su denuncia, están identificadas ya o no? Pues sí, ya fueron identificadas desde un primer momento porque en el parte que ellas se entregan para detenerme a mí, vienen sus generales de todas las personas involucradas en mi detención y pues ya fueron separadas de su cargo momentáneamente en lo que las investigaciones siguen su curso. Ellas están suspendidas, se podría decir, desde el pasado jueves. Desde el jueves fue que la Policía Municipal dio a conocer que iban a ser separadas momentáneamente de su cargo en lo que las investigaciones seguían su curso. También ya se presentaron a declarar a la Fiscalía Estatal. Desconozco cuál haya sido su declaración a este momento. Y pues también tengo una orden de restricción en mi contra. Ellas no pueden acercarse a mí bajo ninguna situación. Y también esta orden se extiende a cualquier elemento de la policía municipal, justamente para evitar como algún tipo de trato de intimidación o cosas de índole. ¿En qué van las investigaciones de este caso? Pues ahorita ya están justamente las investigaciones, ya citaron a declarar, tengo entendido que a 4 autoridades que estuvieron involucradas en toda mi detención y todo el proceso que pasé ahí en la Policía Municipal. También ya está la investigación sobre mi agresor sexual. Hoy espero que ya haya un poco más de avance sobre el tema. Yo confío mucho en las autoridades de que están haciendo su trabajo y de que va a haber ya avances pronto en estos días. Pero yo he seguido todos los procesos que se han tenido que seguir, presenté mi denuncia, integramos el expediente totalmente completo para que no haya cabida a nada y pues que las investigaciones sigan bien su curso y pues que se llegue a un dictamen favorable para mí y que estas personas pues reciban el castigo que tienen que recibir. ¿Y cómo se siente usted después de haber sido, según la denuncia que usted hace, golpeada por quienes deben darle seguridad justamente a la población? Pues ya el día de hoy me siento un poco más tranquila, pero no es un proceso fácil, es muy difícil porque en algún momento pues marcas como una pauta de tu vida antes de y tu vida ahora y te das cuenta que tu vida ya nunca va a volver a ser igual, que en una pues sufriste una agresión que no es fácil para ninguna mujer superar, en otra sufres un abuso de autoridad muy marcado que te deja en la mente muchas cosas y te hace pensar un montón de cosas. Y por otro, pues viene todo este proceso legal que en cierta forma pues me da miedo porque pues ellos son autoridades, tienen medios para hacer cosas y al final te roba un poquito la tranquilidad o mucho tu tranquilidad, el cómo vivías siempre
el cómo hacías tu vida normalmente y el cómo la tienes que hacer ahora, hasta el hecho de que si sales de la puerta tienes que voltear a todos lados para ver si no hay alguien por ahí viendo que ya saliste o cosas así. Y es un proceso muy difícil y muy pesado, pero pues yo creo que en algún momento todo pasará también y aunque las cosas pues ya no se vuelvan a acomodar de la misma forma, pues siempre confío en que todo ocurre por una razón y yo creo que el hecho de haberlo hecho público y todo esto va a servir de algo para muchas mujeres que no se atreven a denunciar o a levantar la voz. Vamos a agradecer a Mitzi Torres, periodista que denuncia haber sido agredida por agentes de la policía en México. Gracias por estar con su testimonio aquí en la mañana de NTN 24. No, gracias a ti por el espacio. Un buen día. Gracias a todos por su sintonía con NTN 24. Enseguida quédese con Club de Prensa. Ya está con nosotros Gustavo Alegret. Vamos a hablar sobre estas declaraciones, esta propuesta explosiva o esta petición que ha hecho el primer ministro británico Boris Johnson a la reina Isabel para suspender al Parlamento. Adelante, Gustavo. Buen programa.